Bueno, ante todo buenos días. Vamos a pasar a detallar un habeas corpus que se ha hecho, un habeas corpus colectivo. Así que bueno, ley 13.252, habeas corpus colectivos. Señor o señoras, Procurador General de la Nación, junto a los juzgados de casación y a los otros juzgados, los cuales les corresponde tomar conocimiento que todos los internos que firmarán este habeas corpus los hacen responsables de su integridad física y su salud por la gravedad del posible contagio pandemia, los cuales expondremos en este escrito. A su despacho, calle 9, número 978, Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Corte Suprema de la Nación y los Derechos Humanos de toda la República Argentina. Objeto 1. Quien suscribe, Hernán Cristian Gerardo Aguirre, DNI 2389186, junto a todos los internos de la unidad número 17 de un Rampilleta, Partido de Bolívar, Pabellón 11, unidad 17 de la Provincia de Buenos Aires. Que solicito recurso de habeas corpus, artículo 405, entendiendo que el mismo podrá presentarse ante cualquier órgano judicial de la Provincia de Buenos Aires, artículo 406 del Código Penal y Procesal, y no requiere formalidad alguna, y podrá ejercerse por sí o a través de terceros, aún sin mandatario, artículo 407 del Código Penal y Procesal. En este procedimiento de habeas corpus no será admitida ninguna reacusación si algún magistrado se considere inhabilitado, o el juez o magistrado informará el motivo correspondiente de la negativa actuación y comunicará al tribunal que corresponda. Artículo 408 del Código Penal y Procesal y los demás artículos concordantes de la ley del Código de Procedimiento Penal. Artículo 409, que el que conozca de este habeas corpus solicitará de inmediato al autor o los autores del mismo. Artículo 412, deberá responder de inmediato en un plazo no mayor a 12 horas ante su presencia. Bueno, que haciendo de mi derecho propio, tal como confirma el artículo 89 del Código Penal y Procesal, sin pasar por mi representante legal y atento al estado de autos, con los artículos 20 de la Constitución Provincial y artículo 43 de la Constitución Nacional, efectúo y reclamo formalizar denuncia ante los organismos de derechos humanos e informar a la justicia advirtiéndole que violan los artículos 18, 43, 20 de la Constitución Nacional y Provincial y a la denegatoria de los recursos de queja y revisión de las causas de los internos y flagelan mis básicos derechos constitucionales en una negación complementaria, arbitraria, que causan graves daños irreparables a mi persona y la negación del servicio de justicia al que estamos siendo sometidos, lo cual detallaré e informaré ante su presencia. Procedencia y fundamentos, respectivas denuncias y objeto 3. Frente a la situación que atraviesa en el país y el mundo a causa de la pandemia del virus COVID-19 y los problemas de salud que existen en esta unidad 17 en Rampilleta, los cuales paso a destacar: asma, diabetes, HIV, tuberculosis, broncoespasmos, úlceras, problemas renales, hipertensión, neumonía, problemas óseos, anemia, patología cardiovascular y la cantidad de bacterias y virus a los que estamos siendo sometidos, etc. Quiero detallar también la falta de higiene, controles del agua, problemas en el sistema cloacal, la recolección de residuos, los posibles contagios del dengue, la falta de insumos de la salud como medicamentos, gasas, vendas, etc. Ya que a razón de todo esto es inminente un contagio colectivo de cualquier virus o enfermedad, lo cual no toman las medidas necesarias que exige el Ministerio de Salud de la Nación para prevenir esta pandemia, dado que estamos en el interior de la provincia de Buenos Aires y no se encuentran centros médicos y hospitales que puedan atender una gran demanda de casos.
estaríamos ante un eminente abandono de persona por parte de la justicia, el gobierno provincial y nacional. Por lo cual, pedimos que se nos otorgue el arresto domiciliario, cumpliendo con todas las normas que exige la justicia, haciendo responsable a nuestra familia de nuestra integridad física mental y brindándonos un aislamiento correcto para evitar esta pandemia y preservar nuestra salud y la de los demás seres humanos, lo cual me baso en lo anteriormente expresado por las condiciones de hacinamiento y de la precariedad que vivimos, los cuales son inhumanos y de público conocimiento el estado de emergencia que atraviesa las cárceles bonaerenses. Por encontrarse el riesgo sanitario, toda vez que la patología de salud se encuentre en la anónima declarada como vulnerable, peligrando así la salud de los detenidos, como también su vida, por lo cual es necesario que se ordene el arresto domiciliario en forma inmediata y se aplique el protocolo de emergencia sanitaria, permitiendo que permanezcan aislados en espacios con mejores condiciones de higiene, a fin de preservar su salud de acuerdo a los criterios epidemiológicos vigentes, a las razones de salud pública involucradas que requieren una protección individualizada por considerarse población de mayor riesgo ante el COVID-19. Objeto 4. El sustento del escrito presente en este Departamento de Derechos Humanos y la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de Nación cuentan con los medios necesarios que se haga cumplir lo previsto por la Ley de Urgente, informe 12/96, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctrina obligada a nuestro sistema constitucional en el párrafo 84, que dice textualmente que la privación ilegítima de libertad debe ser excepcional y sólo aplicable en la medida que exista una sospecha razonable del que acusado puede evadir la justicia, obstacular la investigación, también intimar a los testigos o destruir evidencia. Cito también el codificador objetivo en el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, inciso 2, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ha establecido el principio general en el artículo 144 vigente y por el cual procesal penal debe iniciarse y desarrollarse y extinguirse con el imputado en libertad. La Constitución Nacional y los pactos interamericanos de derechos humanos están comprendiendo, así lo establecieron, las normativas denunciadas como ut sufra. De la excepcionalidad surge que la obligación del Estado es asegurar el proceso en forma menos gravosa posible para el imputado. Y lo que se haya hoy expresamente ordenado por el legislador provincial en el artículo 3 del cuerpo de garantía, en tanto exige la interpretación retroactiva de las disposiciones que encuentra la libertad personal y restringen los derechos de las personas, establezcan un límite a los derechos humanos atribuidos por el Código. Cito también las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre la medida de no primativas de la libertad. Regla Tokio interpretan en el artículo 9 del Pacto de Costa Rica de los derechos civiles y políticos, en el sentido de que ésta ayuda a mejorar las condiciones para todas las personas detenidas. En el régimen de prisión preventiva, reconociendo que sólo recurrirá a prisión preventiva cuando no se pueda aplicar una medida firme con la libertad. Cita también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción en nuestro derecho es obligatorio en el funcionamiento del artículo 77
inciso 22 de la Constitución Nacional, entendiendo